Bueno, muy buenas tardes a todos que nos vienen acompañando en este ciclo de conferencias FICOP, conectadas con celebrar lo que viene siendo nuestro Día del Coach. Los saluda Diana Santamaría desde Colombia, desde la mesa de comunicaciones. Y bueno, prepárense porque hoy vamos a seguir conectados con todo lo que ha venido siendo la experiencia, con cada uno de los conferencistas que han entregado el corazón y que no sé ustedes cómo están, pero para mí ha sido como un refresh a nuestra disciplina, como un volver a encontrarnos, a observar toda la magnitud que tiene nuestra disciplina y el impacto que está teniendo en este servicio que tenemos como seres humanos. Y bueno, sin más preámbulos, los quiero invitar para que iniciemos esta tarde de conexión. Así que quiero darle la palabra a nuestra presidenta de FICOP, Katiushka Qué Eshenagutia, delicia, perdóname. no te preocupes. Te dejo con el espacio. Buenas, ¿cómo están? Bueno, encantada, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en nuestra última exposición de hoy. Y además, pero muy orgullosa porque es Bolivia. Bolivia, digamos que es nueva en nuestros espacios de la Federación, así que me enorgullece muchísimo después de unos meses de trabajo. Aquí están presentes en un evento que habíamos dicho que lo íbamos a lograr y lo logramos. Pues Bolivia por primera vez presente ante todos ustedes, y yo digo que lo más bello y lo que más me gusta es que nos aporten su cultura, yo digo que nos aporten su mirada, que nos den un poco de esa tierra que queremos conocer. Entonces, gracias Jennifer por haber confiado, gracias por estar aquí. Y bueno, una de las cosas que quiero, que lo voy a repetir cada vez que nos veamos y quiero que sepan, la federación en este momento se encuentra y su sede es los Estados Unidos, después de un trabajo que se hizo de equipo, estamos ya aquí, así que ya saben que somos una federación internacional con sede Estados Unidos, estado de la Florida. Así que gracias por este encuentro, gracias por confiar, Jenny, y bueno, aquí tienes buenos los espacios. Un gran abrazo. Muy bien, buenas tardes a todos nuevamente. Buenas tardes, Jennifer. Y como bien dijo Katiushka, le damos paso entonces a Bolivia. Jennifer Chumacero nos va a estar presentando hoy una ponencia que tiene que ver con el coaching ontológico, un enfoque poderoso en la organización. Jennifer es psicóloga, es coach en proceso de certificación como Master Coach de la FICOP, especialista en desarrollo organizacional, gestión del talento y coaching organizacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia, habiendo asumido posiciones gerenciales en el sector privado y de desarrollo. Actualmente es directora para Latinoamérica de Oxford HR y consultora en gestión del talento, realizando asesorías en la gestión estratégica, desarrollo de competencias y potenciamiento de liderazgo a nivel nacional e internacional. Así que, Jennifer, adelante, la sala es tuya. Les recordamos a todos que estamos saliendo por Facebook Live, así que pueden dejar sus preguntas en el chat, las estaremos compilando, y luego de los 45 minutos que durará la exposición de Jennifer, estaremos contestando vuestras preguntas. Muchas gracias. Jennifer. Gracias Guadalupe, gracias Katiushka. Realmente creo que me siento doblemente bienvenida. Por un lado, la gran posibilidad de hacer un sueño realidad, ¿no? La posibilidad de tener la FICOP o Bolivia con presencia en la FICOP y hacer pues de esta que es nuestra práctica, una práctica seria en el país y que nos permita mostrar los valiosos profesionales que tenemos aquí en el país. Y bienvenida también por esta experiencia de poder brindarles o compartirles un poquito una mirada que es al final eso, una mirada desde la perspectiva organizacional, que es una de las prácticas pues, que yo hago hace muchísimos años, pero que debo admitir que desde mi formación como coach y después como master coach, le ha dado un tinte y un color completamente distinto a la modo en que intervengo, al modo que acompaño a las organizaciones. Y entonces, quiero pues compartirles con ustedes un poquito qué significa esta experiencia y cómo veo al coaching ontológico como una gran apuesta de las organizaciones
para el momento en el que están viviendo, ¿no? Y cuando entendemos organizaciones, pues también nos damos cuenta que hablamos de todo tipo de organizaciones y mucho más ahora que se han ido abriendo nuevas alternativas de organización. No solo es el sector público, no solo es el sector privado, también son los organismos de cooperación, también son las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores. Entonces, de verdad estamos hablando de una infinidad de posibilidades organizacionales que van jugando y van moviéndose en este mundo en el que vivimos. Así que lo que voy a hacer es tratar de provocar en cada uno de ustedes esta posibilidad de conexión entre lo que implica una organización y su desarrollo y donde nuestro rol puede tener un rol o jugar un rol súper importante y estratégico en el desafío de estas organizaciones. Voy a compartir mi pantalla y por favor, Guadalupe, me dices qué se puede ver, qué se la puede ver. Sí, está comenzando. Ahora se ve en pantalla completa. Fantástico, gracias. Miren que estamos hablando de una ola. Aquí está esta foto, es para mí una de las fotos que puede generar muchísimas emociones. Es justamente en el caos, es justamente cuando se rompen los esquemas, cuando aquello que nosotros sabíamos hacer cambia y ya lo que hacemos ya no es suficiente, ya no nos sirve para lo mismo. Es cuando es el mejor momento para poder abrirnos a alternativas, miradas, escuchas distintas. Y creo que es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de estos últimos años en las organizaciones. Por lo tanto, hay una ventana, y voy a aprovechar algunas de las palabras que Alicia nos regalaba hace un tiempito, hace unas horas en su presentación, porque se ha vuelto una ventana, una ola de oportunidad, lo que estamos viviendo a nivel organizacional. Y voy a empezar hablando de la globalidad como uno de los contextos en el que se mueven las organizaciones. La globalidad ha roto esquemas, nos ha hecho dar cuenta que ya no somos islas en los países, ni empresas u organizaciones viviendo en un país en una sola realidad. La globalidad nos ha abierto las puertas a entender el mundo desde una perspectiva muchísimo más amplia, además de entender cómo nosotros como organización nos encontramos dentro de un entorno muchísimo más grande que el que habíamos creído. Y evidentemente la tecnología pues ha tenido un rol importantísimo porque nos hemos convertido en una sociedad hiperconectada. Ya no tenemos que esperar a que las noticias lleguen 1 o 2 o 3 días después. La tenemos en el instante que están ocurriendo. Las personas nos podemos conectar organizacionalmente hablando con nuestras sedes en todo el mundo. Nuestras propias prácticas hoy no se quedan en intervenciones solo de país. Se han abierto a posibilidades de intervenir en otros países. Hay un efecto súper interesante en el que se han empezado a regionalizar las empresas o las organizaciones y desde ahí entender contextos, continentes y de pronto pues ampliar nuestra mirada. Es muy interesante lo que está ocurriendo en términos de la globalidad. Pero por otro lado tenemos el contexto mundial que también ha cambiado y que ha estado moviéndose en esferas que posiblemente las organizaciones eran ajenas, pero hoy son parte activa de lo que está ocurriendo. Hablamos del medio ambiente, hablamos de las situaciones políticas, sociales, económicas, en la que una afecta a la otra y de pronto nos damos cuenta que nuestra intervención ya no solamente está ligada a lo que hacemos o producimos, sino se vincula directamente con aquellas problemáticas sociales, medioambientales, económicas por las que estamos viviendo.
Y creo que a esto yo le voy a sumar este tercer elemento que me parece, voy a decir, delicioso en lo que he estado viviendo. Y es la nueva convivencia dentro de las organizaciones en la incorporación de una nueva generación. Una generación que ha venido a romper los esquemas tradicionales de una organización, que vienen con un chip completamente distinto, y no solamente el chip de la tecnología. Estamos hablando de una generación que es los millennials y ahora muy prontito los centennials, que en este momento se encuentran en edad de formar parte del mercado laboral. También lo decía Alicia, estaba recordando un poquito lo que nos comentaba a mediodía, y es que estas generaciones son generaciones que buscan tener una causa, una lucha, se conectan con lo que está ocurriendo en el contexto mundial, les interesa ser parte activa de soluciones. Son generaciones que han optado por cuidarse, por hablar de ellas mismas, por tener esta idea de que no puedes ocupar tu tiempo para otros, tienes que hacerlo para ti, para tus propios, para tu propio bienestar, para tu propio crecimiento. Entonces son una generación que apela tener sus propios espacios, apela también ser reconocido por su diversidad, no estar dentro de la lista o del grupo, sino ser particular, ser individual y valorarlo por esa su propia identidad. Y no podemos dejar de lado la pandemia. ¿Quién diría que íbamos a estar 2 años metidos en nuestra casa? Que las organizaciones iban a poder seguir funcionando desde la virtualidad y que de pronto se ampliaban los paradigmas en ese sentido, porque aquella persona que era el empleador, el colaborador o la colaboradora, también era madre, era hija, era hermana, y tenía otro tipo de responsabilidades, posiblemente mucho más importantes que la de responder a resultados y objetivos. Esta pandemia nos ha permitido retomar a nuestro centro, identificar dónde están realmente las cosas importantes de la vida. Y entonces ha cambiado el concepto y ha cambiado el esquema del espacio que jugaba la organización en nuestras propias vidas. Entonces estamos hablando de que esta ola de oportunidad ha hecho que las organizaciones se repiensen, se miren de una forma distinta. No pueden estar ajena a lo que ha estado ocurriendo y por lo tanto lo que hacían antes hoy ya no les es útil y necesitan identificar otros modelos y otras maneras de hacer organización. Lo que quiero plantearles para poder empezar como nuestra reflexión, y como yo digo, siempre es solo una mirada, pero es una mirada que a mí me ha empezado a dar mucho más sentido y ha hecho que pueda transformar también la forma en la que acompaño a las organizaciones. Es importante entender que una organización evidentemente está hecha por personas. Estamos hablando de un grupo de personas que trabaja para un objetivo en particular, haciendo una cosa en particular. Sin embargo, ha cambiado el modelo en el que es solo la organización la única responsable de que las cosas sucedan. Y se han involucrado o se han incorporado 2 actores sumamente importantes que equilibran el proceso de digamos, de gestión de la organización. La organización evidentemente importante, como aquel marco de acción, como ese paraguas, como aquella casa que te brinda con claridad cuál es el techo y los muros, donde están las políticas, los procedimientos, la manera de organizarse, las estructuras. Pero también está el líder, y este líder que asume un rol muy importante de alguna manera transmitir lo que conceptualmente se tiene,
en planificaciones claras, en acciones claras de trabajo, en acompañamiento a los equipos de trabajo. Y entonces el líder no está ajeno, no es solo parte de la organización, sino juega un rol importante. Y cuando yo hablo de líder, hablo de aquellas personas que influencian dentro de las organizaciones, no solamente los líderes formales. Y finalmente, y no menos importante, las personas en cuanto a sus posiciones y las tareas e impacto que tienen, que genera más bien impacto para los logros y resultados. Entonces, estos son como los tres grandes actores de la organización, o cuando hablamos de desarrollo organizacional, y merecen también un análisis propio de cada una de estas, digamos, de estas piezas de rompecabezas, ¿no? ¿Por qué está todavía ahí una pieza suelta? Porque ya no podemos pensar en la organización como un ente separado, sino que todas las acciones que realiza generan un impacto también en su entorno. Y hoy las organizaciones también provocan cosas en el entorno en el que están. Y no solamente hablamos de clientes, hablamos de la sociedad, hablamos también de sus propios entornos de distribución, estos aliados que tienen. Entonces, al final estamos hablando que las organizaciones se encuentran dentro de un entorno social que impactan de manera importante y por lo tanto cambia este rol solamente de proveedor o de rentabilidad tradicional o de búsqueda de rentabilidad como se había hecho antes. Por eso es que las organizaciones han hecho un cambio de paradigma frente a todo lo que les he ido comentando. El primero, y el que creo que es súper interesante y nos permite también entender en qué momento se encuentran las organizaciones, es que ha cambiado el paradigma de cuál es el indicador de éxito. Y esto es algo nuevo. Ya no son exitosas las organizaciones que solo son rentables, sino empiezan a abrirse las posibilidades de su éxito desde el impacto que generan en la sociedad, el impacto que generan en el medio ambiente, el impacto que generan en la economía. Y empiezan a preguntarse, ¿para qué están? Me gusta que al final nada es coincidencia, y escuchándole un poco a las anteriores personas que me han antecedido en sus presentaciones, pues todo se conecta, ¿no? Hablaba Alicia, y yo lo voy a retomar ya desde la perspectiva organizacional, de lo que es el propósito. Por mucho tiempo, las organizaciones trabajaban lo que se llamaba la misión y la visión. Y no se preguntaban el para qué estaban, cuál era su razón de ser, cuál era el legado que la organización quería dejar en la sociedad para que sea reconocido, recordado con su aporte. Y es desde ahí que el propósito se ha vuelto una nueva manera de reenfocar a las organizaciones para que sea el centro de lo que va a significar su estrategia, de lo que van a significar sus objetivos. El propósito está ligado con la emoción, es una declaración del para qué hacemos lo que hacemos. Y de aquí pueden surgir cosas súper interesantes, ¿no? A veces decimos, ok, es mucho más fácil encontrar el propósito de una organización de desarrollo, de una organización que trabaja con la niñez, con las diversidades, etc. Pero, ¿cómo encontramos el propósito en empresas que ofrecen servicios, empresas que ofrecen productos? Hay un caso muy interesante, por ejemplo, de Airbnb, que empieza a analizar acerca de su propósito y descubre que lo que hace Airbnb es darte la oportunidad de sentirte en casa, aunque no estés en casa.
la posibilidad de conectarte a través del propósito con la persona genera una relación y un vínculo distinto. Pero el propósito no es marcado solo como un eslogan, no solamente marcado como un producto o un cliché para vender, ¿no? Estamos hablando de un propósito que, si este propósito evidentemente es el nuestro, tiene que empezar a articularse en todas las acciones que generemos, tanto en los objetivos estratégicos como en la cultura organizacional y como en la práctica interna que tenemos cuando hablamos de lo que hablamos. El siguiente elemento muy interesante en el cambio de paradigma tiene que ver con la estructura organizacional. Y la estructura organizacional relacionada también con el enfoque de trabajo que le queremos dar. Las estructuras organizacionales tradicionales marcaban jerarquías, definían áreas separadas, no necesariamente vinculadas entre sí, y de pronto se iban creciendo, digamos, hacia abajo a medida que la organización crecía. Todos estos contextos que les mencionaba acerca de lo que es esta nueva generación, los desafíos, la complejidad y la aceleración de lo que está ocurriendo en las organizaciones no te permite generar espacios de trabajo donde cada área trabaje por sí sola. Hoy las organizaciones están también repensando sus estructuras organizacionales, ya no de una perspectiva jerárquica, sino desde una posibilidad de generar redes, de trabajar de manera colaborativa, de trabajar en términos o en formas de redes, en los que en algunos momentos habrán quienes asuman liderazgo y en otros habrán otras personas que lo hagan. Pasamos de la jerarquía a la red social, de la competencia entre áreas, entre grupos, equipos de trabajo, a la colaboración. De lo que ya les mencionaba antes, de esta estandarización, de que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que movernos de la misma forma, a ser diversos, a aprovechar la diversidad y particularidad que cada uno tiene. A empezar de pensar a cuánto crecemos y nos escalamos, a cuánto nos adaptamos y podemos ser rápidamente respuesta para todo lo que está ocurriendo alrededor. Estamos pasando de la delegación a la autonomía, de la dirección a la co-creación, de las tareas y funciones a las personas y su poder e impacto en las posiciones que ocupan, y finalmente del control a la confianza. Esto definitivamente habla, y si quisiéramos poner palabra a este nuevo modelo, tiene que ver con procesos de conversación, de coordinación de acciones completamente distintos a los que estábamos hablando. Y hay un elemento interesante también que ha estado ocurriendo en este último tiempo, y es que las organizaciones están enfocándose a lo que le llaman la experiencia. Necesitan como organización entender cuál es la experiencia que está viviendo el cliente con lo que le estoy ofreciendo, ya sea un servicio o ya sea un producto. Y cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de la emoción que le genera. Pero también se han dado cuenta que no se puede trabajar la experiencia del cliente sin trabajar la experiencia del colaborador internamente. Si nos preguntamos cómo está viviendo y cuál es el viaje que está teniendo, la experiencia que está teniendo el cliente con nosotros, de pronto es necesario entender también y cuál es esa experiencia, ese viaje que está viviendo el colaborador, este colaborador nuevo de una generación nueva que necesita conectarse con la organización en la que está. De ahí que se han empezado a descubrir estos procesos que tienen que ver con los viajes o el recorrido que un cliente o un colaborador vive a lo largo de su experiencia con la organización. Y cuando hablamos de este viaje, y cuando hablamos de este mapa, digamos, por el que va
transitando el cliente y el colaborador, de pronto empiezan a surgir palabras que antes no estaban en el vocabulario de la organización. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es el dolor del cliente? ¿Cuál es el dolor del empleado, del colaborador o colaboradora? ¿Dónde están sus deseos? De pronto nos estamos entrando a este mundo que está más relacionado al entender al otro, al ponernos en el lugar del otro para poder extraer desde ahí todo el sinfín de posibilidades de relacionarnos y de vincularnos desde una perspectiva distinta. La organización ha pasado de ser aquella que decide lo que es bueno para el cliente y lo que es bueno para el colaborador o colaboradora, y ha empezado a preguntarse cómo nos hacemos buenos para ellos, cómo nos adecuamos a lo que necesitan, cómo nos quedamos en su recuerdo. Y entonces ahí la mirada organizacional es una mirada que a veces, pues, desde el coaching ontológico lo miramos solo desde la persona, pero la organización tiene mucho que ofrecer en cuanto a las condiciones y la cultura organizacional para que todos los procesos de transformación personal, de colaboración, de intercambio, de conversación, también sean distintas. Y entonces esta organización está abierta a definirse como quiera ser. Hace poco acabo de terminar una consultoría con el Fondo de Mujeres de Bolivia, y ellas me decían, a ver, es un fondo, digamos, con una base feminista muy fuerte, evidentemente, y lo que decían es, ¿cómo creamos una organización que no haya sido pensada desde la mirada de los hombres? ¿Qué posibilidades tenemos de crear nuevas formas de hacer organización desde la perspectiva esta que buscamos nosotros? Entonces, las posibilidades son infinitas, y las posibilidades también de analizarlo desde estas búsquedas de conexión distinta, pues nos dan una alternativa muy interesante desde el coaching para poder acompañar. Porque estamos hablando de que se ha incorporado en la mirada organizacional el bienestar como un elemento clave en el que buscamos formas, mecanismos, culturas, lógicas de trabajo en el que garanticemos el bienestar. El equilibrio con esta nueva generación y con lo que estamos aprendiendo todas las quienes somos de otras generaciones, el equilibrio y lo importante de encontrar en tu centro el poder de tu vida, no solo tu familia, sino tú mismo, ¿no? La posibilidad de escuchar al colaborador o la colaboradora, escuchar al cliente, escuchar a quien también nos ofrece un proceso nos entrega elementos, materia prima, o a quienes nosotros entregamos para que ellos distribuyan. Entonces, de pronto la escucha se convierte en un elemento súper interesante para la organización, y en el que no solo pasa por diseñar cuestionarios, pasa por aprender a reforzar el músculo de la escucha. Y finalmente la transformación. Organizaciones que no estén dispuestas a transformarse permanentemente y a saber escuchar lo que está ocurriendo fuera y a garantizar que lo que hacen tiene un impacto más allá de la rentabilidad, son organizaciones que no van a poder sobrevivir a este nuevo contexto. Quiero hablar del líder. Quiero ver mi tiempo para ver si estoy bien, pero sí, creo que estoy en tiempo todavía. Quiero hablar sobre el líder. Ya les decía, el líder definitivamente tiene un rol importante en la organización, y a lo largo del tiempo, a nivel de desarrollo organizacional, pues hemos ido hablando de todo lo que tiene que ser el líder y cómo cada líder ha ido generando un proceso de transformación. Yo quisiera hablar sobre el paradigma del poder. Y creo que ese es uno de los elementos
que ayuda a remirar cuál es el rol y sobre todo el gran desafío que tiene el líder. Porque ha pasado de tener un poder sobre las personas a cambiar su poder con las personas. Las mismas, yo de verdad aprendo mucho de estas nuevas generaciones, porque estas generaciones ya no van a reconocer al líder solo por la posición que ocupan. Las generaciones, y cada vez nosotros más, nos vamos a reconocer al líder por lo que nos inspira, por aquello que nos muestra desde su forma de hacer las cosas. Y por lo tanto, eso significa que este líder tiene que empezar a trabajar sobre su coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y la coherencia no es solamente determinar algunos modelos de acción, ¿no? O diseñar tu plan de qué es lo que vas a hacer para que sea coherente. Tienes que hablar sobre tu propia coherencia. ¿Cuán coherente estás siendo a la hora de acompañar un equipo? ¿Cuán coherente estás siendo entre que tengo las puertas abiertas y en realidad tengo el oído cerrado, ¿no? Me permite analizar y trabajar también acerca de dónde están mis temores en el poder que era mucho más fácil, porque cuando yo estaba en el poder sobre los otros, pues no había mucho que conversar. Las personas hacían lo que yo tenía lo que decía. Y en cambio ahora necesita trabajar con ellos, y eso significa soltar un poco de esta mochila que nos entregan como líderes, que tú eres el que sabe a dónde tiene que ir, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que da claridad a los otros. Y soltar eso, soltar ese poder, es parte de un proceso personal también, de entender qué me pasa con eso, qué me pasa cuando suelto, qué me pasa cuando confío en mi equipo. Y encima, o adicionalmente a eso, pues tengo que encontrar los modos y las formas de trabajar con equipos que estén en procesos de colaboración, en el que reconozcas su diversidad, reconozcas su particularidad, te des cuenta que al final el proceso de llegar a los objetivos pasa por saber si estos objetivos me tocan en lo emocional, me hacen entender la razón por las que estoy haciendo, me hacen ser partícipe de las acciones y de las actividades que hay que hacer, y no solamente me dicen lo que debo hacer, sino yo participo y defino y creo y construyo también estas posibilidades de hacer diferente. Maturana decía que el liderazgo en las empresas debe dar paso a un modelo basado en el consenso y la participación. Es desde ahí donde cambiamos el concepto de líder y abrimos la gran posibilidad del líder de dejar de ser eso que le han impuesto también en este rol que tiene que jugar, y más bien mostrarse desde esta humanidad para conectar con su equipo y para aprovechar el equipo que tiene, rescatar su potencial, incorporar procesos de colaboración, de intercambio de saberes, de aprendizajes constantes, etcétera, etcétera. Mostrarse en el error, ¿no? Y soltar esta necesidad de que tiene que ser el único que sabe. Y finalmente las personas, ¿no? O sea, porque al final, claro, decimos en realidad las organizaciones están hechas por las personas. Pues claro que sí, evidentemente. Es al final un conjunto de conversaciones que se dan diariamente para lograr coordinar acciones y lograr los resultados. Pero también ha cambiado un poquito el paradigma de quién es colaborador y colaboradora en la organización. Ya no es una organización paternalista que te tiene que brindar las condiciones
para que puedas desarrollarte, para que puedas mejorar tus habilidades, para que puedas encontrar tu propia trayectoria profesional, sino también es la misma persona desde la corresponsabilidad quien aporta a la organización, quien aporta al ambiente, quien aporta al potencial, no solo suyo, sino el de los demás, quien autogestiona sus propios desafíos, quien es capaz de reconocer lo que le está pasando, quien se hace cargo de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo en la organización. De pronto, ya no es un otro que me hace daño, ya no es un otro que me da o no me da las cosas, sino también hay un cambio de mirada en el que yo me pregunto, ¿y qué hago yo para cambiar la situación? Entonces, hay un poder de transformar tu entorno y no solamente esperar que el entorno se transforme. Y ahí veo las grandes posibilidades de cambiar también esta lógica de solamente entender a una organización como proveedora, sino al final es como una danza en la que participan estos tres grandes actores y que cada uno tiene cosas que resolver, cada uno tiene cosas que reflexionar y que le permitirían desde ahí formar organizaciones con propósitos y con enfoques muchísimo más impactantes de lo que han ido siendo hasta este momento. Pues entonces, entendiendo estos tres elementos y tal vez recapitulando en conclusión cómo se puede conectar el coaching ontológico, cómo el coaching puede convertirse en un enfoque fundamental dentro de las organizaciones. Yo diría que el primero es entender que el coaching ontológico no solo pasa por procesos de conversaciones o sesiones de conversaciones con los distintos actores con los que he ido presentando, sino es empezar nosotros poniéndonos en el lugar de entender qué pasa con esta organización, dónde están sus desafíos, dónde están también sus dolores, dónde están aquellas cosas que no pueden cambiar, dónde están aquellas frustraciones que tienen. Y entenderlo desde una perspectiva organizacional, para luego entrar no solo desde la persona, sino a través de la mirada organizacional en cada uno de estos actores, buscando conectar con el propósito de la organización, conectar con su razón de ser, ¿no? Porque si no, a lo largo del tiempo, y eso me ha ocurrido hace mucho tiempo antes de ir completando esta mi formación, era como trabajar de forma aislada a los objetivos y a la estrategia organizacional. Y entonces se volvían como pequeños fueguitos que encendías y que cuando la persona pasaba por el proceso o la sesión de coaching, volvía a la organización y la organización no cambiaba. O el líder no tenía un proceso de transformación tampoco. Entonces se encendían las luces o se encendía el fueguito y se apagaba y generaba grandes frustraciones. Cuando lo miras desde la perspectiva integral, pues te das cuenta que al final todos estos tres actores importantes organizacionales lo que hacen es convivir diariamente en un intercambio y en una conversación constante. Y que si juntamos todos sus intereses, todos sus deseos, podemos garantizar que la organización puede también tener un rol importante en proponer o en provocar, digamos, el bienestar de las personas, el equilibrio de las personas, la oportunidad de escucharlas activamente y la oportunidad de fortalecer la coherencia entre lo que decimos, hacemos y sentimos. Y entonces desde ahí el coaching pues se convierte en
un gran enfoque y una gran posibilidad, una ventana inmensa para el desarrollo organizacional. Quiero concluir hasta ahí para también escuchar un poco a los demás y escuchar también sus opiniones, lo que les genera esta mirada, ¿no? De lo que puede ser el desarrollo organizacional y sobre todo el coaching ontológico. Ahí me estoy encendiendo. ¿Se me escucha? Te escuchamos, sí. Muchas gracias, Jennifer. La verdad que apasionante escucharte, realmente. Uno se puede quedar horas escuchándote hablar por esa claridad tan impresionante que tenés. Y mira, yo quería empezar a compartir un poco las preguntas del chat, si te parece bien. Sí, con gusto. Cuando hablabas del tema del propósito, alguien puso acá una reflexión que dijo: el para qué es muy importante, ¿no? Como recalcando lo que estabas comentando. Y nos preguntan: algunas organizaciones pregonan el cambio de administración y la forma de gobernanza hacia una entidad que ponga a las personas por sobre la rentabilidad, pero puertas adentro la gente sigue trabajando 12 o 14 horas al día. Esto es un problema de liderazgo y cultura organizacional, y cómo puede en realidad evolucionar hacia un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Pues sí, definitivamente la coherencia es un elemento sumamente importante, ¿no? Cuando yo hablaba de estos tres roles o de estos tres grandes, digamos, actores dentro de la organización, sería un error no pensarlos desde esa integralidad, ¿no? Creo que el gran desafío que tienen las organizaciones es construir sus nuevas prácticas desde la percepción de todos, desde la mirada de todos, ¿no? El declarar un propósito, y por eso no es un eslogan, y por eso no es solo una visión y una misión. El declarar un propósito, es decir, nosotros hacemos esto para esto. Esta es nuestra razón de ser. Si mi razón de ser es transformar o potenciar a quien sea afuera, ¿cómo puedo tener este propósito si internamente no genero transformaciones y potencio? ¿Verdad? Entonces, ahora es muy probable que la organización tampoco tenga todos los elementos para saber cómo lo hago. Ahí es donde entra la posibilidad de construir bajo una escucha bien activa, pero también sobre un proceso muy participativo, para saber cómo es que te potencio, cómo es que ayudo en tu transformación, cómo es que soy coherente con lo que digo que es mi para qué, frente con lo que hago internamente, ¿no? Evidentemente hay organizaciones así, pero también creo que son esquemas que ya no les están funcionando, ya no les están dando los resultados que esperaban, ¿no? Estamos hablando de generaciones que hoy ya no se quedan 10, 15 años en una organización soñando por el aumento de sueldo, por el aumento, ¿no? El crecimiento profesional, en el que se quedan en una sola posición, en el que no valoran que les den su tiempo, su espacio, su posibilidad de utilizar sus vacaciones, porque eso es lo que están pidiendo estas generaciones. Estas organizaciones no las van a poder sostener. Y poco a poco se van a dar cuenta que es esta ola que les decía al inicio, es esta ola que me sobrepasa como organización. Ya no la voy a poder sostener. Gracias. Antes de darle la palabra a Katiuska, quisiera, si podemos contestar un par más de preguntas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, aquí hay un comentario que es muy interesante, porque dice: entonces, antes de ocuparse en diseñar el viaje del cliente, ya cuando pasamos a la otra etapa, la organización debe considerar un viaje del colaborador. ¿Cómo construirlo para que sea efectivo y afectivo?
Súper. Gracias por esa pregunta. El proceso pasa por identificar cuál es el viaje que hace el colaborador. El colaborador empieza a conectarse con la organización desde que pasa por su proceso de selección. El otro día yo discutía mucho sobre a veces cuán abusivo es un proceso de selección, cuán expositivo es un proceso de selección para una persona que está con una expectativa, que está con un deseo y de pronto recibe un sinfín de pruebas, un sinfín de etapas, ¿no? Hasta que lo elijan, digamos, ¿no? Desde ese momento yo ya estoy viviendo una experiencia con esa organización que me está diciendo algo, ¿no? Y entonces el proceso empieza desde ahí, pasa por el proceso de inducción, pasa por el proceso de formación, de retroalimentación, y esos procesos hablan de las relaciones, no hablan del procedimiento, hablan del efecto en mi percepción y en mi emoción de lo que ha significado transitar ese viaje. Y termina hasta que yo me voy también, porque la salida sigue siendo un proceso de conexión con la organización. Entonces, el viaje se vuelve, o sea, el enfoque se vuelve afectivo, definitivamente. Con los clientes, y con eso así paso a otra pregunta, pero con los clientes ha ocurrido un efecto súper interesante. En vez de solamente yo hacer cuestionarios para saber la satisfacción del cliente o preguntarle en este viaje, ¿no? ¿Dónde está su dolor? ¿Dónde están sus deseos? Etcétera. Hemos pasado a una siguiente fase que es, ¿y si construimos juntos los servicios? ¿Y si construimos juntos el producto? Entonces, ya la conexión es distinta, no sé si me dejo entender, ya no pasa por un procedimiento y por un proceso, pasa por una conversación, pasa por ponerte en el lugar del otro. Son organizaciones que ya se conectan de forma totalmente distinta a la que antes nos conectábamos. Muchas gracias. Y voy a intentar de formular, porque hay dos preguntas muy interesantes, pero que están de cierta manera conectadas. Entonces, nos preguntan, ¿cuál crees tú que es el desafío más grande con esta nueva participación de generaciones, asumo que es de diferentes generaciones, en las organizaciones con líderes de otras generaciones, ¿no? Y cuáles son los factores indispensables para retener los mejores talentos, cuando hay ese clash, ¿no?, generacional. Súper. Pues lo que yo te diría es que primero el gran desafío organizacional es aprender a convivir entre distintas generaciones, aprender a valorar lo que puede ofrecer cada generación y aprender a aprender, a darte cuenta que puedes aprender muchísimo de los otros, ¿no? Nosotros como generación, yo me considero generación X, pues también aportamos desde una perspectiva muy distinta a la organización. Y en algunos casos nos sentimos como muy amenazados por esta generación que nos está cuestionando permanentemente. Y nosotros les cuestionamos su compromiso y ellos nos cuestionan por qué no estamos disfrutando la vida, ¿no? Y entonces creo que la posibilidad de diseñar espacios de intercambio y de colaboración entre distintas generaciones dentro de una organización se pueden convertir en procesos también de reconocer, de valorar altamente empáticos, ¿no? Y de procesos colaborativos como más ricos, digamos, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿cómo los retenemos, no? Ese es el gran desafío. Miren qué interesante. Antes, la pregunta es, ¿cómo hago para que no me voten, no? ¿Cómo me agarro de mi posición y hago todos los esfuerzos para que la organización
no me desvincule. Y hoy las organizaciones estamos diciendo, ¿y ahora qué hacemos para que no se vayan? Ese paradigma también ha cambiado. Yo creo que hay algunos elementos organizacionales, digamos, de prácticas organizacionales que mantienen, digamos, la posibilidad de retener al personal, pero esos son como prácticas más desde recursos humanos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes posibilidades es escucharlos. O tal vez diría, es escucharse. No solamente al colaborador en su viaje y sus deseos y dónde están sus dolores, pero también en la organización, ¿no? Encontrar este punto de conversación transparente, empática, en el que puedas ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y creo que ahí hablamos de cultura, una cultura organizacional distinta, ¿no? Una forma de conversar distinta también. Muchísimas gracias. Ahora para pasarle la palabra a Katiuska, me gustaría una reflexión simple, que es ¿cuál es la importancia hoy en día de tener un coach ontológico en tu organización? O sea, ¿qué es lo que va a diferenciarte, ¿no? O sea, ¿en qué te puede ayudar? ¿Sí? Y con eso ya no tenemos más minutitos para preguntas, así que le voy a tener que pasar la palabra a Katiuska con pena, porque me encantaría seguir conversando. Gracias. No, gracias a ti, Guadalupe. Yo creo que miren, tal vez yo lo que les puedo contar es desde mi práctica. Yo he sido gerente de recursos humanos por muchísimos años y solo a través de mi formación, que la formación no es lo que te enseñan, es lo que vives, ¿no? Es lo que ha significado tu propia transformación. Es como si me hubiera puesto unos lentes distintos cuando miro a la organización, a los líderes y a las personas. Creo que el coaching ontológico puede ayudar a pasar, a transitar desde esta organización que antes era percibida como fría, como en búsqueda solo de su rentabilidad, etc. ¿Cómo transitas en el proceso de la parte más humana, ¿no? Si no tienes los instrumentos, si no tienes la mirada que tenías, que te falta, si no has fortalecido tu escucha, si no has sido capaz de ser consciente de lo que dices, de hacerte cargo de lo que dices y frente a lo que haces, ¿no? Entonces, creo que hoy en día este tipo de reflexiones son puentes muy interesantes para pasar esta ola que nos la está pidiendo. Esto es algo que no va a pararse, va a continuar. Así que tienes que seguir con eso. Es como cuando haces una sesión de coaching y tú dices, siempre hacía así y me iba bien. Y hoy ya no me sirve. Solo es ahí cuando tengo la posibilidad de mirar. Gracias, Guadalupe. ¡Wow! La verdad es que, bueno, me quedé hipnotizada con todo lo que dijiste y me encantó, sobre todo escuchar yo diría que como una humanización de la empresa y una colaboración entre las partes, ¿no? Para crear un nuevo sistema que sí creo que pues por ahí vienen todos estos cambios que hemos hablado y bueno, escuchaste a Alicia, todo esto nuevo que está pasando que creo que es muy importante y sí creo que la colaboración del coach ontológico, como tú dices, es base, sobre todo porque te hace abrir esa mirada y se te hace más fácil. Sobre todo que me llama mucho la atención porque, y lo hemos hablado por la cual nuestra pasión de que entrara también Bolivia y que sigan entrando otros países, es que yo digo, Dios mío, las culturas, ¿cómo podemos escuchar cosas que nos puede aportar, pero también las culturas, ¿no?
cómo escuchar, cómo se manejan y que capaz uno lleva eso a otro lado y de repente "Uy, no me está funcionando porque la cultura es diferente". Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando, no? Eso que dijiste ahorita, hoy yo lo hacía así y de repente hoy ya no me sirve, ya no me funciona. Entonces, ver toda esta observación tuya, tu experiencia, creo que aporta muchísimo porque nos puede ayudar también en otros espacios, en otros países, ver otra manera de poder actuar y ver y probar a ver si nos va bien. Entonces, la verdad es que me quedo con muy buen sabor de tu exposición, Jennifer. Gracias por estar, gracias por confiar, gracias por ser esta extraordinaria comienzo, Dios mío, con esa vara tan alta. Y bueno, aquí seguiremos estando para ustedes, seguiremos estando compartiendo y nos encantaría seguir escuchando la experiencia de ustedes y seguir que nos regalen esos aportes porque creo que nos pueden ayudar en otros países y en otras empresas. Así que gracias por el aporte que nos has dado. Y casi, te digo, sin palabras. O sea, qué bonita la mirada y que ojalá eso se siga expandiendo, porque creo que por ahí va la cosa. Yo creo que es la humanización de las empresas. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias y bueno, imagínate, nos dejaste así, boom, boom, aquí esto es. Lo único que les puedo decir, por favor, mírenlo muchas veces, véanlo, replíquenlo, pásenlo a otras personas para que toda esta información se replique. Yo creo que va a aportar un grano importante en los países. Gracias por tu colaboración y gracias por estar presente. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo de la FICOP. De verdad, para nosotros es así como abrir ya la puerta oficialmente de relacionamiento con la FICOP, ser parte de la FICOP, demostrar que en Bolivia, como yo les decía al inicio, pues tenemos tanto que ofrecer, hemos trabajado tanto y no teníamos una federación que nos aglutine, que nos acompañe en este proceso. Creo que el coaching necesita más que nunca trabajarse de forma seria, ¿no? Así es. Y esa es la razón también por la que hemos decidido, pues, trabajar y hacer la organización aquí. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias. Qué gusto, de verdad. Y quizás cerrar con ese mensaje tuyo, decir, por favor, cuando ustedes entren gente a sus empresas, por favor, pregunten de dónde vienen, pregunten quiénes son, porque tienen derecho, porque están entregando parte de su tesoro y de su trabajo, e igualmente personalmente. Pero creo que sí, en este caso, pues averigüen. Yo creo que es importante unirnos, es importante estar juntos, colaborar, y creo que es una federación que acompaña hasta cada vez tener mejores estándares a las personas que quieren hacer algo bueno. Pues estamos aquí también para apoyar y para también, como te lo digo y te lo diré siempre, nosotros aprender de ustedes, Bolivia. Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces finalizamos el primer día de las celebraciones. Mañana estaremos comenzando pocos minutos antes de las 9. Daisy me está haciendo señas. Daisy. Sí, mañana continuamos, mañana tenemos los países siguientes que nos van a estar acompañando. Tenemos a Paraguay, tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tendremos a Costa Rica y cerraremos con Brasil. Así que mañana va a ser un gran día, tan grande como lo fue hoy, para seguir profundizando en esta profesión tan bella y con los oídos abiertos para ver cómo esas nuevas disciplinas también tienen algo que aportar y algo que llevarnos a construir juntos. Así que mañana los esperamos, mañana 14 de abril, seguiremos con estas jornadas de celebración en nuestra semana como coaches ontológicos. Muchas gracias a todos, gracias al equipo de FICOP, gracias a los expositores, gracias a quienes nos vieron. Gracias totales. Nos vemos mañana antes de las 9. Besos.